Buenos días. Convocamos esta rueda de prensa para explicar esas cuestiones que para nosotros son fundamentales, el extracto del debate del Estado de la Comunidad y sobre todo de las propuestas que el Partido de Aragonés va a presentar. Vamos a centrarnos en 4 bloques fundamentales. El primero es el autogobierno. Seguimos pensando que hay que seguir explotando el artículo 108, el 76, que hay que seguir extendiendo las posibilidades que nuestro Estatuto de Autonomía nos da, que hay que seguir trabajando y que hay que seguir explorando el autogobierno. ¿Por qué? Porque el autogobierno ha sido la mejor herramienta de progreso que ha tenido Aragón y sin ninguna duda tenemos que avanzar en él. Escuchaba en los últimos días a gente que decía que la hacienda foral no era algo posible, que no podía salir adelante. Eso es rotundamente falso. La hacienda foral puede salir adelante si los decretos de nueva planta son derogados. Y Aragón tiene posibilidades de sacar adelante esa propuesta. Como dije, la teníamos presentada y la llevaremos a debate con Xunta Aragonesista. Tiene mucho que decir el Partido Popular, el Partido Socialista y Vox también sumar en Madrid, porque esa propuesta se tendrá que votar allí y tendremos que ver el posicionamiento que tiene cada uno. Por lo tanto, la autogestión de nuestros recursos es posible, la autogestión de nuestras infraestructuras es posible, la creación de una policía autonómica real, con competencias reales, que cubra todo el vacío que se está creando en el territorio también es posible y, por lo tanto, nosotros insistimos con esas cuestiones que para nosotros son fundamentales. Aún así, también pedimos reforzar las plantillas, por supuesto, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Como decía, la provincia de Teruel perderá 60 agentes en el año 2025. Yo creo que cualquiera que tenga en su cabeza un mapa de la provincia de Teruel y piense 60 agentes, aproximadamente son 6 por comarca. Aproximadamente hay 10 comarcas en la provincia de Teruel. Si hacemos un poco un repaso de la situación de los cuarteles de la Guardia Civil, por ejemplo, el de Muniesa, que se reabre con un guardia en prácticas y un cabo, imagínense, 6 guardias menos en cada comarca. Imagínense lo que eso puede significar. Por eso para nosotros es importante que se cubran las plazas. Y ahí no valen excusas. Ahí no vale decir que hay en marcha una oferta. Claro que hay una oferta, pero es que cuando se cubra esa oferta seguiremos teniendo 60 menos, por eso es tan importante. Por eso para nosotros es fundamental que estas cuestiones se lleven adelante. Los presupuestos se tienen que presentar en tiempo y forma. Yo creo que eso es un síntoma del funcionamiento de un gobierno. Nosotros nos quejábamos, y el otro día poníamos el ejemplo de la legislatura 2015-2019, cuando los extremos llegaron a la Cámara, con la llegada de Podemos. ¿Qué es lo que se produjo en Aragón? Inestabilidad. Presupuestos que no se aprobaban en tiempo y forma y uno de ellos que además se prorrogaba. Legislatura 2023-2027. La llegada de Vox a la Cámara con fuerza suficiente para condicionar al Gobierno. ¿Qué se produce? Inestabilidad política. De nuevo, unos presupuestos prorrogados, una ruptura de Gobierno. Eso es lo que producen los extremos en la política. Eso es lo que producen para los aragoneses más inestabilidad, más incertidumbre y más dificultades. Por eso para nosotros es fundamental que los gobiernos cumplan con su obligación de presentar en tiempo y forma los presupuestos. Nosotros, otra de las bases fundamentales que planteamos en el discurso es la independencia que Aragón debe tener en su crecimiento industrial, en su crecimiento de todo tipo de empresas que llegan a nuestra comunidad. ¿Qué está pasando en Aragón? ¿Por qué llegan los centros de datos a Aragón, que ahora parece ser que a algunos les parecen mal? Porque Aragón tiene 3 cuestiones fundamentales. La primera es energía, o 4, la segunda, viento, agua y territorio. Por eso vienen aquí. Aragón produce muchísima energía. Tenemos que ser capaces de autoconsumirla. Por eso nosotros seguimos demandando que la planificación de red eléctrica española no puede ser quinquenal, tiene que ser bianual. Y además la inversión tiene que ser muchísimo mayor. 13.500 millones es una cantidad ridícula para lo que nuestro país necesita. Además, vemos como ya hay un cupo vasco también en la energía, nada menos que el 17%. ¿Nosotros qué reclamamos? Reclamamos que Aragón tenga un papel fundamental. Si somos la comunidad autónoma de España que más energía eléctrica genera, tenemos que ser la comunidad autónoma de España que más inversión de red eléctrica tenemos que recibir. Además, reclamamos dar un paso más. En el Partido Aragonés ya lo decíamos en los debates electorales. La empresa privada tiene que participar en la inversión de la red eléctrica. Esto es algo fundamental. Si una empresa va a invertir en Aragón 15.000 millones, ¿de verdad no puede adelantar 3, 4, 5 o 10 para generar la infraestructura eléctrica que necesita? Tiene que esperar 5 años a que Red Eléctrica lo haga. Eso sería un desastre.
También queremos fomentar el autoconsumo. También pensamos que hay que seguir explotando el autoconsumo, no solo industrial, también en los hogares. Es una solución económica, es una solución de progreso y es una solución que garantiza también la economía de las familias de nuestra comunidad. Nosotros también pensamos que la inmigración es un problema, lo hemos dicho abiertamente, es un problema que hay que resolver. No es algo malo y yo creo que nos tenemos que quitar el mantra. El problema que tenemos es que en Aragón hay miles de personas de otros países trabajando, miles, y otras que están llegando. Esas personas que llegan a nuestro país, ¿cómo es posible, cómo le podemos explicar a un ciudadano, porque yo no lo entiendo desde luego, que tengamos en un hotel a 100 personas durante meses que no trabajan, que no hacen nada porque no se les permite? Ahora tenemos conocimiento de lugares en los que hay personas migrantes que ya tienen una oferta de trabajo, que hay un empresario que les quiere contratar, que además ellos quieren trabajar, que ya tienen incluso una casa en la que podrían vivir, pero no pueden trabajar porque el permiso de trabajo hace 6 meses que lo están esperando. Claro que todos estamos en contra de la inmigración ilegal. ¿Quién va a estar a favor de eso? Es una barbaridad. Pero la gente que viene a nuestro país, ¿por qué no puede trabajar? ¿Por qué tarda 2 años en obtener la convalidación de un título un médico? Le tenemos 2 años en nuestro país viviendo sin poder trabajar. Es que es un absurdo. El Gobierno de España, el problema que tiene el Gobierno de España es que no tiene una política real sobre la inmigración. Y de eso hay que hablar. No es tan importante saber por qué están aquí, es tan importante saber si pueden trabajar o no pueden trabajar. ¿Qué sentido tiene que alberguemos personas en nuestro país que quieren trabajar y que no pueden hacerlo por una cuestión burocrática? Eso es algo que debemos resolver y desde luego nosotros vamos a tratar de impulsar con las iniciativas que tenemos desde las Cortes de Aragón al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España, precisamente para que sean capaces de sacar adelante estas cuestiones. El último pilar, y no por eso porque sea el último, es el menos importante, es la agricultura. Nosotros pensamos que hay una cuestión que se pone encima de la mesa hace unos meses, hace unas semanas, que nos parece gravísima, que es cuando la Comisión Europea plantea recortar un 20% la PAC para comprar armas. Y yo decía en un artículo, no podemos cambiar agricultores por balas. ¿Cómo podemos condenar a la ruina económica al sector que nos da de comer, al sector primario, a la agricultura y a la ganadería? Desde el Partido Aragonés vamos a impulsar todas las medidas que estén en nuestra mano para que ese recorte no se produzca. Ahí los grandes partidos tienen mucha responsabilidad. Partido Popular y Partido Socialista gobiernan en Europa de forma alternativa, unas veces unos y otras veces otros. ¿Cómo es posible que la PAC que estamos teniendo hoy sea peor que la anterior, pero es mejor que la próxima? Porque cada reforma que tiene la PAC lo que hace es empeorar la vida de los agricultores y los ganaderos. Por eso nosotros seguimos defendiendo esa renta básica a los agricultores y ganaderos profesionales, a las agricultoras y ganaderas profesionales. No puede ser que el sector primario esté siempre mirando al cielo y viendo si va a poder pagar su hipoteca o no. Todas estas cuestiones son las que nosotros pusimos encima de la mesa en el debate del Estado de la Comunidad. Y todas estas cuestiones son las que nosotros pensamos que se tienen que llevar a debate y que se tienen que poner en marcha. Ya es hora de que el Gobierno de Aragón empiece a plantearse una cuestión. Si lo primero y lo más importante para el Gobierno son los aragoneses, o es la política nacional, que muchas veces la sensación que tenemos en el Partido Aragonés es que aquí de lo que se viene a hablar es de Madrid, de lo que se viene a hablar es de Feijóo y de Pedro Sánchez, de lo que se viene a hablar es de lo importante que es el cabreo que coge cada uno o la importancia que cada uno tiene en un territorio. ¿De verdad les importa a los partidos que hay en estas Cortes tanto lo que diga Abascal, lo que diga Feijóo o lo que diga Pedro Sánchez? Porque da la sensación de que en vez de tener unas Cortes de Aragón tenemos unas Cortes de una serie de acomplejados de la política que lo que quieren es hablar de Madrid porque no pueden hablar de Aragón. Para nosotros lo primero son los aragoneses, queremos que los aragoneses estén primero y que estén por encima de todo. Y eso parece que cada vez es más complicado porque el debate nacional se ha adueñado de nuestra Cámara. Esperemos que las propuestas salgan adelante. Vamos a ver también las que presentan el resto de partidos y vamos a intentar sumar, como siempre, con buen criterio, vamos a intentar mejorar y vamos a intentar hacer propuestas, como hacemos siempre, de carácter constructivo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna cuestión? ¿No? Muy bien.